Maestro, campeón. En ocasiones nos deslumbramos por los títulos de maestro y campeón. ¿Cuál de los dos está más cualificado? Por un lado, a un maestro se le presuponen un montón de conocimientos y por otro, a un campeón, la experiencia de lo que es efectivo. Nuevamente, ¿cuál está más cualificado? Un campeón no necesariamente sabe cómo hacer progresar a otra persona, cómo darle las herramientas técnicas o físicas. Y desde luego, partir de la idea de lo que sirve para mí sirve para los demás, que no es realista. ¿Por qué? Eso en otro vídeo. Hoy toca saber qué es preferible, ponerse en manos de un maestro o de un campeón. Evidentemente hay un tercer grupo de maestros que son campeones o viceversa, aquellos que tienen los conocimientos y la experiencia. Estos son los ideales. Maestros hay que tienen los conocimientos, pero no saben transmitirlos correctamente. Por ejemplo, posiciones mal hechas. También los hay que transmiten oralmente bien, pero equivocan al alumno al realizar las técnicas regular o mal. Eso por no hablar de aquellos que basan su maestría o el valor de su sistema en la fama de sus ancestros. En mi opinión es preferible un maestro a un campeón, porque si tiene conocimientos técnicos, sacará lo mejor de cada uno de nosotros. Y la experiencia, ya iremos creando la nuestra propia. ¿Cómo identificar a un maestro? En primer lugar, una titulación. Es una primera criba de farsantes. Segundo, la técnica. Realiza más que aceptablemente los ejemplos que pone con cualquier velocidad. Tercero, campeonatos en su haber. No es imprescindible porque las puntuaciones son subjetivas. En el caso de formas, quens, taos, taolu, punses, etc. Y porque en ocasiones hay otras variables por las cuales no se llega en condiciones óptimas al campeonato. Pero siempre, el motivo no será la dejadez. Y ahora lo más importante, es observador. Dentro del entrenamiento global, personaliza. Da explicaciones claras, simples, pero aumentando la complejidad según el nivel del alumno. Es humilde en su justa medida. No confundir esto con una batalla se gana sin luchar, con mientras me dejéis tranquilo, haced lo que gustéis. Dejamos en el tintero para próximos vídeos. Lo que me sirve a mí sirve a cualquiera. Vive de la fama de otros. La importancia de incidir en las bases. Variables subjetivas en los campeonatos. Y unos cuantos temas más para la reflexión.